Y bueno amigos, estamos aquí listos para un nuevo video interesante en el que vamos a debatir varias cosas o vamos a dar una opinión de entre varias informaciones que se han estado filtrando, conociendo a través de los medios de comunicación. Vamos a hablar algo de Militao, vamos a hablar algo muy breve de Trent Alexander-Arnold porque ya empieza incluso a darme un poquito de pereza esto de Alexander-Arnold porque ya suena tanto y tanto y tanto que ya termina aburriendo, ¿no? Pero también me gustaría analizar algo de Vinicius Junior y cerraremos con algo de Laporta. Y el tema este de la inscripción de Dani Olmo, que bueno, parece que finalmente se va a hacer, como ya había adelantado muchísima gente, esto se iba a hacer por lo civil o por lo criminal. Estaba clarísimo que la liga y él no le podía permitir a su amiguito Fútbol Club Barcelona el ridículo al que estaba expuesto con la posible marcha de Dani Olmo al no poder inscribirse de manera normal en la liga. Eso para tenerlo en cuenta. No vamos a hablar muy rápidamente de varias situaciones, muchachones. Me gustaría que, por supuesto, empezáramos hablando de lo de Alexander Arnold, y es que en varias cosas han salido para apuntar que el Real Madrid, además de ir creciendo en confianza con respecto al fichaje de Arnold, lo ve con buenos ojos y que hay una sensación de que el acuerdo podría estar más cerca de lo que pensábamos. Recordemos que en tan solo 3 o 4 días Alexander Arnold va a obtener la posibilidad de negociar y firmar un nuevo contrato con un nuevo club en el caso de no producirse una renovación con el Liverpool. También por allí publicaron hace un par de días que Arnold ya le había comunicado a su actual equipo, el Liverpool, que su deseo era marcharse al Real Madrid. Vamos a ver cómo se termina desarrollando esto. Yo es que cada vez creo menos en todas estas situaciones. He visto muchas cosas, aunque creo que el caso de Mbappé merece algo aparte definitivamente al tratarse de un caso tan complicado y que bueno, dejó tantas sensaciones negativas a los madridistas. Pero yo creo que esto, además de ir bien encaminado, porque esto, bueno, lo publican varios medios ingleses, que no es lo mismo que lo publique un medio español. Cuidadito, porque esto puede que se termine haciendo definitivamente. Chicos, me gustaría que habláramos algo de Militao rápido, después lo de Vini y cerramos con lo de Laporta y el nuevo ridículo. Y es que, bueno, parece que Militao ya empieza a dar pasos gigantes para su recuperación. Y es que el central brasileño, recordemos que ha sufrido 2 lesiones absolutamente bestiales en las rodillas en menos de 2 años, en año y medio aproximadamente. Han ocurrido estas 2 lesiones. Un futbolista que, bueno, había empezado la temporada bastante bien. Recordemos que alcanzó a disputar algunas batallas en el tramo final y en el curso, en la parte más importante del curso. Con el Real Madrid no había saltado al 11 titular efectivamente al tratarse de una lesión complicada. Pero bueno, la realidad es que Militao ya ha empezado a dar los primeros pasos de su recuperación. Y bueno, hay varias cosas que podemos analizar aquí. Lo cierto es que Militao ya está en Valdebebas para empezar a preparar su vuelta. Dicen por allí que para Ancelotti es una pieza fundamental y que tenía claro que con la buena salida de balón que tiene Militao y al no contar con Toni Kroos hubiera sido o tenía que ser una pieza fundamental esta temporada. No en vano, Militao había empezado la temporada bastante bien, al punto de que en esas primeras jornadas estuvo en el 11 titular de toda la liga, demostrando que había regresado de una manera absolutamente brillante. Sin embargo, yo soy partidario y mucha gente seguramente de que a Militao lo han empujado a esta otra lesión. Recordemos que la probabilidad de que te pase algo igual después de una lesión como esta es altísima, debido a que, bueno, el cuerpo empieza a tener ciertos comportamientos un poco extraños y lo normal es que termine sucediendo esto, y además que a Militao lo fundieron. Me llama poderosamente la atención que una de las informaciones que sale es que hay confianza total y plena en Eder Militao. Esto es llamativo, hay que tener en cuenta que, bueno, se está filtrando que el cuerpo médico del Real Madrid está diciendo básicamente que es un futbolista con una fortaleza mental impresionante y que una de las cosas más llamativas de estas lesiones es que normal, te puedes recuperar al 100%. Eder Militao cortó los plazos y bueno, le fue bastante bien hasta cierto punto. Pero que una de las cosas que más deben ellos afrontar es el tema del miedo, que el futbolista no tenga miedo de ir al choque, de no exponer su cuerpo a lo que significa el contacto del mundo del fútbol. Y es una de las cosas que supuestamente Eder Militao ha entendido a la perfección y creo que eso le había llevado a recuperarse incluso antes de lo esperado. A mí es que me llama mucho la atención, esto les voy a decir ya, 28 de diciembre de 2024, es un aviso a navegantes. Un aviso de que el Real Madrid va a presentarse en el curso 25-26 con Militao
con Rudiger, con algún probablemente otro central de la cantera, posiblemente sea Asensio, aunque Ancelotti no lo termine de convencerle de alguna manera, porque dicen que la confianza en Militao es total y absoluta. Claro que me alegra la noticia de Militao, pero si tengo que ser honesto es que me preocupa firmemente esto de la información de que se confía plenamente en Eder Militao. No sé cómo lo ven ustedes, pero bueno, vamos a ver cómo se va a ir desarrollando esta situación. Lo cierto es que para mí el Madrid necesita fichar un central como tomar agua diariamente seguramente. Chicos, vamos a ir cerrando un poco. En este caso vamos a hablar de algo que publica el diario AS, y es que el Real Madrid discutirá la renovación de Vinicius Junior el próximo verano. Era previsible tarde que temprano el Madrid iba a tener que abordar la renovación de Vinicius, porque al tener igualmente probablemente uno de los mejores salarios de la plantilla, igual no estaba seguramente en el estatus que tiene Vinicius como futbolista a día de hoy, más que seguramente han subido sus prestaciones con el tema de los dos títulos individuales que ha ganado recientemente, y que pudieron haber sido 3 de no ser por la corrupción. Y bueno, una de las cosas que se ha filtrado es que Vinicius Junior también espera obtener un sueldo de galáctico, que la oferta de Arabia Saudita todavía está sobre la mesa, y que bueno, lo que les decía, está sobre la mesa practicarlo o hablar básicamente lo de la renovación el próximo verano entre Vinicius Junior y el Real Madrid. Es para mí un tema sumamente importante. Era previsible pensar en esto. Vinicius Junior no es tampoco un tonto y entiende que su estatus en la plantilla es muy superior al de algunos futbolistas que cobran muchísimo más dinero que él. Y esto era evidente que iba a terminar por suceder. Yo creo que el Madrid debe tener muy claro que a la renovación de Vinicius no se puede dejar pasar por alto, que debe renovarle sí o sí, porque para mí es el futbolista emblema de esta institución a día de hoy, y además que lo lleva haciendo bastante tiempo. Vamos a ver cómo se desarrolla esta situación, pero por lo menos me alegra que 6 meses antes de que esto se presente ya empiecen a filtrarte esas cosas, porque lo ideal sería eso, ¿no? Terminar renovando a Vinicius. Y yo vi que habían algunas informaciones que tal vez el Madrid iba a ofrecerle un dinero no tan bueno a Vinicius para mantenerle un poco enojado y que acabara marchándose, pero bueno, al final yo creo que Florentino, si algo le ha quedado esta temporada, es entender que lo de Vinicius es fundamental, es el Cristiano de esta nueva generación. Chicos, vamos a cerrarlo con lo de Laporta, porque bueno, varios medios de comunicación titularon esta mañana: Laporta cierra un acuerdo histórico. Y para resumirlo, para no enredarnos mucho con este tema, es que básicamente el equipo de Laporta, el Fútbol Club Barcelona y su junta directiva han cerrado un acuerdo por aproximadamente 100 millones de euros, que les va a permitir, entre otras cosas, inscribir a Dani Olmo, a Pau Víctor, y que además le va a permitir volver a la famosa regla del 1-1, que por supuesto va a tener unas facilidades mejores para poder llegar a competir por fichajes, etcétera, y todas estas cosas que le han significado muchos problemas al Barça recientemente. Vamos a ver seguramente muchísima gente aquí aplaudiendo, celebrando, diciendo lo de la por crack. Pónganle la firma seguramente, pero gente que no empieza a ver el trasfondo. Al final esto es como el tema de las palancas. Esto es pan para hoy, hambre para mañana. Es un dicho que seguramente se ha repetido muchísimas veces desde que Laporta es presidente del Barça, pero tengan en cuenta que Laporta acaba de reventar un dinero que al Barça en otras temporadas, en otros años, le hubiera servido para algo. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque ha firmado un acuerdo que va a trasladarse a las próximas 2 décadas, es decir, 2044 aproximadamente se liberará este acuerdo por 100 millones de euros, que se va a comer seguramente este mismo año 2025, ¿no? Lo que limitaría al Barça, a cualquier presidente que venga en el futuro, y a todas estas situaciones de poder gozar de este tema de los palcos VIP, que si de aquí a 8 años, 12 años, 15 años, esto probablemente les hubiera significado muchísimo más dinero, pues Laporta, con el apremio al que nos tiene acostumbrado en su mandato, le ha llevado a firmar este acuerdo, que no es del todo malo, pero a 20 años vista es que probablemente sea bastante negativo. Y otra cosa muy importante de todo esto, muchachones, es que si se fijan bien, el Barça lo que termina haciendo con esto de los palcos es tratando de cerrar a corto plazo
uno de los problemas que seguramente tenían al presidente sin poder dormir. Pero repito, esto viéndolo a largo plazo seguramente es que le va a perjudicar a todos los presidentes que vienen en camino. Todo esto de Laporta es para intentar salvar su gestión. Por supuesto, yo creo que ante el apremio de una mala gestión y de que, bueno, todo el tiempo están haciendo las cosas a las carreras y poniendo parche tras parche, pero yo creo que también hubiera exponerse a que Dani Olmo se hubiera ido gratis ahorita en enero, hubiera sido seguramente Laporta ponerse la soga al cuello. Entonces me salvo el culo yo y los que vengan después que vean cómo se las arreglan. Lo mismo que dimos hace un tiempo. Van a venir años seguramente más que interesantes y aquí estaremos para reírnos. Ahora van a celebrar la inscripción de Dani Olmo y de Pau Víctor y del 1-1, perfecto. Probablemente van a poder hacer fichajes interesantes seguramente, pero lo que se le viene probablemente va a ser brutal para nosotros y reírnos y no parar de reírnos. Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Déjenme su like, suscripción. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao, chao.